Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Qué gran alegría, qué gran gozo poder encontrarnos nuevamente aquí con cada uno de ustedes. Que las ricas bendiciones del eterno Dios les acompañe. Y hoy, en el estudio de las profecías bíblicas, tenemos un estudio fascinante. Vamos a hablar acerca del capítulo 11 del libro de Daniel. Qué capítulo más fascinante. Y hoy vamos a la luz de la palabra y a la luz de los comentarios. Vamos nosotros a disfrutar de este estudio que ha sido realmente maravilloso. Quiero aprovechar la oportunidad. Recuerden, nosotros hemos propuesto aquí justamente 21 días de ayuno y oración, y ahí tenemos en nuestros estudios un set muy alegórico al respecto. Así que es una gran bendición que hoy usted nos acompañe en este estudio. Y en estos 21 días nosotros queremos llamar la atención al pueblo remanente de Dios, ese pueblo que siempre está muy dispuesto, siempre con una entrega total en las cosas de Dios. Un pueblo que Dios ha escogido de diferentes partes, porque queremos proponerles algo también. Muchas veces cuando se trata de estos asuntos, todos quieren enarbolar su bandera. Pero mi propuesta hoy en día, y aquí tenemos al pastor Contreras, pastor, una gran bendición que esté con nosotros. Amén. Mi propuesta o nuestra propuesta es no enarbolar banderas. Esa es nuestra propuesta. La única bandera que vamos a enarbolar es la bandera del Señor Jesucristo, el príncipe Emanuel. Es la única bandera que sería. Porque cuando yo le pongo lo mío, mi banderita, mis títulos por ahí, ¿sabe una cosa? Inmediatamente viene una situación de contiendas. No queremos eso. Al contrario, queremos decirles a ustedes que hoy, en este momento tan difícil que estamos pasando, es necesario que como pueblo de Dios nos unamos en esos 21 días de ayuno y oración, todo con respecto a los asuntos espirituales, para mover el brazo de Dios. Ese es nuestro propósito prácticamente. Así que estos estudios y que estos 21 días que vamos a estar juntos acá, yo le voy a decir a usted, únase en todo esto y va a ser una gran bendición. Pastor, bienvenido. Gracias, y queridos amigos, deseamos de corazón que Dios los bendiga a este estudio fascinante que es Daniel capítulo 11, continuación del capítulo 10. Acordémonos que de allí nos inspiramos para tomar esas 3 semanas de oración y ayuno de parte de Daniel. Daniel, él es el intercesor aquí en la tierra de un gran conflicto que se celebra allí en las esferas celestiales. El ángel Gabriel viene a pelear contra el príncipe del ejército de Persia, del reino de Persia. Acordémonos que ya estudiamos que este príncipe es un demonio, es el demonio tutelar del reino de Persia. El texto nos va a decir más adelante en Daniel 10 que terminada la lucha con este demonio, luego viene el príncipe de Grecia. Es decir, permanentemente el ángel Gabriel está obedeciendo las órdenes de Dios de luchar contra los enemigos del pueblo de Dios, pero lo que importa es a Daniel intercediendo, haciendo sus oraciones. Así también les invitamos a ustedes que nos acompañen en este peregrinaje de oración, de ayuno y de estudio de la palabra de Dios. Gracias, pastor. Dicho sea de paso, pues diríjanos en oración. ¿Cómo no? Oramos. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, queremos darte gracias por este tiempo que nos das para que estudiemos la palabra de Dios. Amén, oh Dios. Rogamos la inspiración de lo alto, la presencia del Espíritu Santo, que nos bendigas y bendigas a los amigos y hermanos que están conectados para que juntos aprendamos más
del libro de Daniel y en particular de este capítulo 11 que hoy deseamos estudiar. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, aquí vamos a ver nosotros en el capítulo 11 específicamente. Leamos nuestro texto de apoyo, sería Daniel capítulo 11, verso 35. Vamos a leer Daniel capítulo 11, verso 35. Leemos: también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Hay un tiempo determinado para todo esto, porque aún para esto hay plazo. Aquí vemos, mis queridos, solo en este texto, aquí habla de un grupo, pastor, un grupo de hombres. Aquí dice, sabios caerán, dice. ¿Y quiénes son estos? Bueno, estamos hablando de hombres que por mucho tiempo han enarbolado la bandera justamente del príncipe Manuel. Aquí vemos en estas tantas batallas, aquí vemos a los gobernantes tanto del norte como del sur. Aquí una gran batalla prácticamente en este asunto, pero esas son las batallas terrenales. Pero viene el conflicto grande, pastor. Viene el gran conflicto, el conflicto grande, el conflicto entre Dios y Satanás. Y no solo esto, ¿no? Yo le voy a decir a usted, en todo esto, todo lo que estamos viendo en esta batalla de los gobernantes, aquí hay repercusiones políticas. Vamos a ver los extractos de la tierra, cómo se van a mover. Pero también llama la atención que hay un movimiento también en todo esto que va a ir creciendo. Un movimiento que no tiene nada que ver con la política. Es un gran movimiento religioso. Y usted va a identificar claramente dentro de un momento en qué consiste este gran movimiento religioso. Aquí, entre otras cosas también, pastor, es una batalla cósmica. Es lo que estamos viviendo. Usted ya empezó con su introducción. Una batalla cósmica de grandes proporciones realmente. Y le voy a decir a usted cuál es el tesoro de esa gran batalla. Yo le voy a decir a usted, no son ni los tesoros terrenales, no son la plata, el oro, no es ponerme yo en un lugar de prominencia, no es esto. En esta gran batalla que se está librando aquí, es por el corazón y la mente de los seres humanos, pastor. Ese es el asunto. Imagínate qué gran tesoro, ¿no? Amigos, Daniel capítulo 11 y el 12, en verdad 10, 11 y 12, la última parte de Daniel, es el clímax de todo el libro de Daniel. Al mirar en Daniel 11 el desarrollo de los reinos peleándose, cuando se observa en ellos el mismo planteo que se miró en los capítulos anteriores. Acuérdense, Daniel capítulo 2, el desarrollo de las naciones, pero simbolizados a través de una estatua. Luego Daniel capítulo 7, el mismo desarrollo de las naciones, pero simbolizado a través de animales. También capítulo 8 y aún el 9, donde se observa animales, pero ya limpios, orientados hacia el santuario, incluido el capítulo 9 también. Pero aquí que desde el capítulo 10 se va a ver con detalle, como con lupa, la misma historia, para que nosotros observemos que hay un conflicto muy grande, y es el conflicto angélico, también le llamamos el conflicto de los siglos, entre el bien y el mal. Efectivamente arranca con Satanás luchando en el cielo contra Miguel, contra Dios, es expulsado del cielo, y entonces el conflicto se traslada a la tierra. Y en ese conflicto el Señor, nuestro Dios, envía sus ángeles, sus poderes angélicos, para ayudar, apoyar al pueblo de Dios, mientras que Satanás envía sus ponzoñas, sus demonios. De esto da cuenta el capítulo 10. Les invito a que miren capítulo 10, el versículo 12, 13 y también el 20, para dar paso al capítulo 11, que esto sí sirva como introducción. 10:12 nos habla de la belleza del carácter de Daniel, que es prototipo de los santos del tiempo del fin. Así como se leyó el texto de memoria de 11:35 acerca de los limpios, emblanquecidos, depurados, de esta gente sabia, que luego aparecerán en el capítulo 12, también aparecen citados ahí, el mismo grupo de personas. Dios pone su atención en estos santos con el paso de los siglos. Pero el primero de ellos aquí revelado es Daniel. El primero en el sentido en que con él arrancan las profecías. Daniel va a ser el prototipo, el modelo de esa gente sabia, santa, emblanquecida. Miremos en capítulo 10, 12, las palabras encomiosas que el ángel Gabriel dirige a Daniel de parte del cielo.
Me dice Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Así, amigos, son los santos, los que dicen en el capítulo 11:35, también 12:10. Son estos sabios blanqueados, gente que Dios valora como tal. Voy a invitar a que miremos el texto también de Daniel 12:10. Va a decir la misma expresión de 11:31. Dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos se entenderá. Pero la otra gente, amigos, ese grupo de gente es del que queremos formar parte. Son los que van a entender. Bien, vemos a Daniel, que es quien recibe la profecía, pero el ángel le dice, porque tú dispusiste tu corazón, te humillaste, Dios a ti te lo va a conceder. Luego entonces el versículo 13 ya abre el telón de esta guerra angélica. El ángel Gabriel peleando contra el príncipe demoníaco tutelar del reino de Persia. Lo dice el versículo 13. Miremos. El capítulo 10, versículo 13. Estamos en Daniel 10 todavía. Muy bien. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales, o el primero de los primeros príncipes, sería la traducción más correcta ahí, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia, porque el príncipe demoníaco era el que se oponía durante 21 días. Y en el versículo 20 menciona ahora lo que sigue, que nos va a preparar para el capítulo 11. ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él viene el otro demonio, el príncipe de Grecia. Y entonces a continuación miremos, amigos, cómo se nos abre paso para el capítulo 11. Siguiente versículo. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, que es todo el capítulo 11. Ese es el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Siguiente versículo. Y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Siguiente versículo. Y ahora yo te mostraré la verdad. Bien, amigos, y a partir de acá ya comienza a describirse capítulo 11. Fíjense, aquí hay varias cosas para tomar en cuenta. Una, aquí hay una verdad. Dios tiene la verdad, nos la quiere revelar. Amén. Verdad que ya fue enunciada en el capítulo 2 al describir en forma de profecía la estatua, ¿sí?, la sucesión de naciones. Capítulo 7, la sucesión de naciones mediante animales. Capítulo 8, la sucesión de naciones, pero con animales del santuario. 8 y 9, donde aparecen las 70 semanas. Y en el capítulo 10 y 11 se nos describen, pero amigos, qué interesante. Mientras que en el capítulo 2 era tan descriptivo, tan somero, así una palabra ya decía todo. Acá es con detalles, mostrando que Dios conoce todo. Y al conocer todo nos va a decir, el rey del norte con el rey del sur, que la esposa de aquí, que más allá, que entra, toma, hace, en fin, con detalles, y la historia luego lo va a probar, tema que nos interesa hoy. Entonces, Dios, que lo conoce todo, nos anticipa todo, que nos dice que está escrito en el libro de la verdad. Amigos, ahí, en ese libro, aparecen los blanqueados, los purificados, los que han sido sometidos a prueba, los santos, que esa es la parte más importante. Son los hijos de Dios, el pueblo de Dios. Para ellos Dios les revela la verdad, para que confíen. Amigos, hasta el final, ahí estamos ustedes y yo, esperando que Dios nos dé su gran bendición. Los santos están descritos allí en el capítulo 11 y 12. Pastor, aquí vemos nosotros en el capítulo 11, bueno, de hecho, el capítulo 11 es como refrescar, ¿verdad? Así es. Los capítulos anteriores, 2, 7, 8, 9 y hasta 10. Ahora, hay un detalle bien importante aquí. Entremos ya en los detalles, bien, ¿verdad? Vamos. Y en los detalles prácticamente dice que se levantarán 3 reyes. Muy bien. Y también hay un cuarto rey, pastor. Muy bien. Bien. Leamos justamente, usted leyó el 1, vamos al verso 2. Muy bien. Verso 2, entrémosle al verso 2. Daniel capítulo 11, 2 dice, y ahora yo te mostraré la verdad. ¿Qué verdad? Aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. Estamos hablando de esos, del reinado Persia. Y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Estamos hablando de los mismos reyes persas. Y al hacerse fuerte con su riqueza, levantará a todos contra el reino de Grecia. O sea, entre otras cosas,
Vemos aquí un reinado de hombres que se fortalecieron, adquirieron grandes riquezas y confiaron en sus riquezas, pero pasó algo bien interesante. Vamos al 3. Se levantará luego un rey valiente, más que las riquezas, ¿verdad? Al cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Y en el 4, terminemos en el 4 esta sección, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Pastor, aquí entramos ya a los reyes persas y a los reyes griegos. En primer lugar, amigos, noten qué interesante, el libro de Daniel, capítulo 11, arranca con Darío el Medo. Esto se pone muy interesante. El capítulo 9 también arranca con Darío el Medo. Y varias porciones, como Daniel 6, también un personaje cuestionado. Qué interesante que los capítulos más importantes, en fin, todos son importantes en Daniel, pero muy significativo como el capítulo 9, que habla de las 70 semanas y la aparición del Cristo, está basado sobre un personaje que el mundo cuestiona. Pero Dios a propósito lo pone para que nuestra fe descanse en la revelación de Dios hasta que se zanje el tema de quién es Darío el Medo. Bien, el capítulo 11, también que arranca con Darío el Medo, dice, habrá 3 reyes más y un cuarto. ¿Quiénes son? Lógicamente los posteriores a Darío el Medo. Miramos aquí en la lámina a continuación quiénes son estos. Acá tenemos incluso el versículo arriba que se leyó, yo te mostraré la verdad, he aquí que aún habrá 3 reyes en Persia y el cuarto después de Darío el Medo. Bien, allí en la palabra Persia, a continuación, ahí tenemos a Ciro, este es el primer rey. Y luego entonces los 3 restantes, después de Ciro entonces, o es en tiempo de Ciro que aparece esto, recordemos que la profecía cuando fue dada, Cambises, que fue su hijo, Darío y el falso Esmerdis, que allí, recordemos, Esmerdis, Cambises tuvo un hermano y él falleció, pero se supuso que Esmerdis era un mago falso. Él tomó su lugar por 8 meses y gobernó. Se lo computa como tal. Y el cuarto entonces que sería Jerjes, el esposo de Esther. Bien, estos son los reyes. ¿Por qué se pone el cuarto? Al leer en el versículo 4, también podemos leer la nota. Allí se nos dice que los 3 reyes persas que siguieron a Ciro fueron Cambises, Esmerdis y Darío. El cuarto, que es Jerjes, es el rey Asuero del libro de Esdras y Esther. Bien, Darío intentó invadir Grecia, pero fue derrotado en Maratón. Jerjes, que es el cuarto, ese es el que menciona el texto del versículo 4. Dice, consiguió llegar a Atenas, aunque finalmente fue también derrotado. La forma en cómo estos reyes es presentada nos recuerda las profecías de Amós. En fin, que habla de 3 pecados y un cuarto. Bien, el cuarto, este fue el que hizo un aparato muy grande, Jerjes, tremendo, y esto desató la ira de los griegos que durante 150 años fueron quienes se resistieron a los persas y finalmente los derrotaron. Grecia con Alejandro Magno. Así que esta es la asociación de los reyes del versículo 2, 3 y 4. Luego entonces aparece el nuevo rey, versículo 5. ¿Quién es? Hay una característica allí muy llamativa que se da en la aparición de un nuevo imperio. Abrimos pues el versículo 5, 11, 5. Daniel 11, 5. Allí está. Y será fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y será poderoso y su dominio será grande. Bien, este rey que se aparece, que va a pelear contra este cuarto rey, ya estamos entrando al reino de Grecia. Para ello, amigos, una característica es que se hace de fuerza, de poder, para poder gobernar. Esto es algo que caracteriza a estos versículos. Voy a invitar a que miremos algunas láminas que nos van a ayudar. Miren acá la nota que compartimos juntos. Dice, el ataque de Jerjes obligó a los estados helénicos a unificarse para hacerle frente. A partir de ese momento, Grecia comenzó a ser una nación fuerte que 150 años después acabaría con Persia, esto es con Alejandro Magno. Filipo de Macedonia unificó en un solo imperio Grecia y Macedonia. Su hijo Alejandro Magno se lanzó a la conquista de Persia en el año 334. A su muerte, allí 11 años más tarde, ya había conquistado todo el imperio persa, todo el mundo conocido hasta entonces, que lo había ganado Persia.
Su imperio fue dividido en 4 grandes reinos. Esto ya nos lo cuenta Daniel 7. Nos acordamos del leopardo con 4 cabezas. O el capítulo 8, el chivo y el cuerno principal que es destruido y 4 cuernos que le suceden. Bien, acá lo estamos mirando, la forma en cómo esto se produjo de acuerdo a Daniel capítulo 11. Dice allí, su imperio fue dividido en 4 grandes reinos, el imperio seleucida con Seleuco, el imperio tolemaico con Ptolomeo, el imperio greco-bactriano, que es el nombre que se le suele dar, que tiene que ver con Casandro, el tercer general de Alejandro, y el reino indogriego, que es el de Lisímaco. Todo esto fue predicho por Dios con siglos de antelación. Y bonito el comentario, Él sigue al control de la historia. Amén, amén. Entonces, pastor, aquí vemos que en el verso 3 de Daniel, capítulo 11, verso 3, se levantará luego un rey valiente, estamos hablando de Alejandro Magno, Así es. que dominará con gran poder y hará su voluntad. Qué interesante. Este reinado solo duró muy poco tiempo, pastor, 13 años, ¿no? Así es, en el año 323 que muere Alejandro Magno, lo van a tomar posesión sus generales. No obstante, estos generales van a durar, algunos menos o más, pero los que prevalecen, que es el centro de Daniel 11, duran hasta el año 168. Acordémonos que es la aparición del siguiente imperio, el imperio romano. O sea, van a tener sucesión, van a tener años. Alejandro Magno es el que dura muy poco tiempo. Él apenas muere en el 323, hay una lucha interna, aparece un tal Antígono, que es quien va a pelear también para tener posesión, pero finalmente es quitado del medio y entre los 4 generales se reparten el reino de Alejandro Magno. Amén. De los cuales 2 se pierden, Lisímaco y Casandro, y los otros 2 quedan. Esos que quedan, Seleuco y Ptolomeo, son los que interesan como reino del norte y reino del sur en Daniel 11. Y eso lo dice el verso 4. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido por 4 vientos del cielo. Cuando hablamos vientos del cielo, justamente estamos hablando de qué, pastor? De los 4 puntos cardinales. ¿Verdad? Así es. Y dice, no será para su descendencia de él, o descendientes, ni ninguno, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será deshecho y será para otros, o sea, en ese caso para sus generales. ¿Estamos de acuerdo? Interesante porque Alejandro Magno, que tuvo un hijo, él nunca jamás reinó, él fue muerto prematuramente. Entonces, los descendientes de Alejandro Magno, incluso ni por parentela, nadie pudo conquistar el imperio tal como lo dice la profecía. Pero otra gente, que eran los generales, ellos toman el reino y se lo reparten entre ellos. Y en el verso 5, entramos al verso 5, dice, el rey del sur se fortalecerá. Bueno. Aquí, buen punto. Pero uno de sus príncipes será más fuerte que él, llegará a ser más poderoso y su dominio será grande. ¿De quién comienza a hablar desde el versículo 5? Amigos, allí es donde aparecen de estos 4 generales, 2 de ellos. Es Seleuco y Ptolomeo. El reino del norte, que será Seleuco, los Seleucidas, ese es el nombre que se le va a dar, reino griego. Y el otro también, que es reino griego, pero con el tiempo se va a llamar Egipto, porque domina todo Egipto. Son los Ptolomeos, el reino del sur. Hay un gran conflicto entre ellos. Y esto nos lo va a dar desde el versículo 5 en adelante, hasta que en algún momento va a aparecer el Imperio Romano. Ahora, hay algo bien importante en esto. Entramos al 6, en un punto bien importante. Al cabo de algunos años llegarán a ser aliados. Ellos querían aliar a través de sus hijos, de sus descendientes. La hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer una alianza. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni él permanecerá. Ella será entregada junto con los que habían traído con su hijo y los que lo apoyaban en aquel tiempo. Aquí, pastor, vemos, aquí hay una alianza, entre otras cosas, entre ellos mismos, o sea, para fortalecerse. Pero más sin embargo, aquí mismo dice que esto fue por poco tiempo. La historia no lo comprueba, pastor. Efectivamente, estamos hablando de Antíoco. Los descendientes de Seleuco fueron llamados Antíocos. Los descendientes de Ptolomeo, todos se llamaron Ptolomeos, Ptolomeo 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta ahí es donde nos importa, porque ahí es cuando aparece ya el Imperio Romano. Y en el caso de Seleuco, los descendientes se van a llamar mayormente Antíoco
o Seleuco también. Bueno, uno de los Antíocos estaba casado con una esposa llamada Laodice, y se quitó de ella, y entonces va a tomar parentesco con el reino enemigo, los Ptolomeos, con la hija de Ptolomeo, llamada Berenice. Se casa con ella, y entonces tienen un hijo, y esperaban ellos fusionar el imperio del norte con el del sur. Pero aquí que muere el papá de Berenice, el Ptolomeo, y entonces Laodice, que había sido echada, ahora viendo la oportunidad de debilidad que está teniendo allí ese espacio, ese momento, la muerte nada menos que del suegro, un hombre que pesaba muy fuerte. O de su esposo, ¿verdad? Laodice. Bueno, entonces murió el suegro de Antíoco, el papá de Berenice. Entonces, ¿qué hace Laodice? Ella es llamada por el marido también, y ella se venga, mata a Antíoco, mata a Berenice, mata al hijo, y entonces nuevamente vuelven a separarse los reinos, y ahora el hijo de Ptolomeo es el que va muy duro para pelear contra el reino del norte, en venganza por el asesinato cometido contra su hermano. Y ahí justamente entramos al verso 7, Bien. Aquí está la guerra de los dos reyes, ¿no? Así es. Pero de sus raíces se levantará uno. En este caso, ¿quién es ese uno, pastor? Nuevamente, cuando surge entonces, de paso amigos, yo les quisiera mostrar o leer acá, este manual de paso siempre vamos a recomendar que se hizo promoción. Acá hay un gráfico bonito donde se nos hablan de 6 guerras sirias, que abarcan desde los versículos 5 hasta el versículo 15, 6 guerras sirias. Bien, en una de ellas es la historia que conté de Laodice, de Berenice, y el asesinato que esta Laodice comete contra su antiguo esposo, que la había desechado, contra la rival, que era Berenice, contra el hijo de esta, el niño, y entonces ahora viene su enemigo, que va a ser el hermano de Berenice, del reino Ptolomeo. Viene a pelear contra esta Laodice, contra todo el reino, y entonces, nuevamente, como va a decir el versículo, vuelve a haber una guerra, se levanta un poder. Miremos, amigos, el texto. Yo voy a invitar a que lo leamos nuevamente, capítulo 11, versículo... El 6 fue lo que se describió hace un momento, ahora el 7, ese es. Este sería Ptolomeo III. Evergete significa benefactor, ese es el nombre del individuo que toma venganza. Dice, pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte, contra Laodice, que hizo semejante barbaridad, allí matando a su ex marido y a su rival. Y entrará en la fortaleza y hará en ellos según su voluntad, y predominará. Aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos de vuelta a Egipto, y por años se mantendrá él contra el reino del norte, hasta que aparezca el siguiente gobernante del reino del norte, que va a ser Seleuco II. Ese es el que va a pelear contra este Ptolomeo III. Amigos, ¿saben? Es tan interesante esta lucha de las 6 guerras sirias, que uno mira los nombres. Acá el punto que importa es cómo Dios quiso dar detalles, hasta este detalle de estas mujeres peleándose, una que mata a la otra, al niño, con tal detalle para que veamos que Dios sabe lo que está diciendo, cómo la historia lo prueba. Así el pueblo de Dios confía en que Dios lleva el control, para que cuando llegue el turno para que el pueblo de Dios sea perseguido, como dirá el versículo 35 más adelante, allí tengamos confianza que Dios es el que lleva el control de la historia. Y en el verso 9 está aquí, dice, después el rey del norte entrará en el reino del rey del sur y volverá a su país. O sea, la historia lo comprobó prácticamente cómo se dio todo esto, pastor, ¿verdad? Sí, allí fue cuando Seleuco II, este es el rey, que es el hijo de Antíoco, que fue muerto por su ex esposa, Laodice. Ahora el hijo de ambos, Seleuco, es el que va a pelear contra este invasor egipcio, el Ptolomeo III, el benefactor. Pelean y entonces él regresa a su país victorioso. Ha logrado mantener en jaque a su enemigo, el reino Ptolomeo. Y en el verso 10 dice, pero los hijos de aquel se airarán, ahora viene la dinastía de ellos, y reunirán un ejército que arrasará como una inundación, pasará y llegará hasta su fortaleza.
Aquí, amigos, nos está hablando de una nueva guerra siria. ¿Sería la cual, pastor? Estamos hablando, esto es el de año... la segunda, ¿no? No, 242. Estamos hablando de la tercera guerra siria. O sea que tenemos, ¿cuántas guerras sirias? La primera fue... La primera es la que hubo entre Ptolomeo II, Filadelfo y Antíoco Sóter, versículos 6 al 9. Esa es la primera. 9, sí, de 6 a 9. Ahí tenemos la primera, segunda y tercera guerra siria. Ahí en estamos. esos tres versículos, 6, 8 y 9. ¿Sí? Ahora en el 10 viene La cuarta guerra la siria. cuarta, ¿ok? ¿Sí? Entonces leemos el versículo 10, mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos. Nos está hablando desde el año 219 a.C., esta es la fecha en que los historiadores prueban esa guerra. Antíoco III Grande. Este grande, amigos, o Antíoco Magno, es el papá del famoso Antíoco Epífanes. Nunca olvidemos que quizás el personaje más importante y siniestro es Antíoco IV, que es el del tiempo de los macabeos. Este quizás es el rey al que mayor atención le debemos prestar, porque es el que logró desviar la atención de la profecía, tanto que estaba profetizado. Ya vamos a leer en el versículo 14 que dice, hombres turbulentos querrán hacer cumplir la visión, y querrían hacer cumplir, pero fracasaron. Es decir, llevó la atención este Antíoco IV, el loco, Epífanes significa eso, el hijo del Magno, que es el que estamos leyendo ahora, ya vamos a llegar otra vez a Antíoco IV, el Epífanes. Este hombre, al atacar a los judíos, la interpretación lamentable que desde Porfirio se ha hecho hasta la fecha es creer que él es el anticristo, o mejor, él es el prototipo del anticristo, que Daniel escribió pensando en Antíoco IV, que es el personaje más siniestro que haya recibido el pueblo judío, que haya sufrido desastre por parte de él. Por lo tanto, acordémonos de este Antíoco IV, pero ahora estamos con Antíoco III, el papá. El Antíoco el Grande, que es el que estamos mirando ahora con la cuarta guerra siria, que es lo que dice el versículo 10, y esto va hasta el versículo 13. En el 11 dice, por lo cual el rey del sur se enfureció, en este caso Antíoco IV, ¿verdad? No, el rey del sur sería Ptolomeo. Oh, perdón, sí, el rey del sur se enfureció, o sea, Ptolomeo saldrá y peleará contra el rey del norte, que es Antíoco el Grande. El Grande, sí. Pondrá en campaña una gran multitud, pero será derrotado. Aquí Antíoco fue derrotado. No, el Ptolomeo IV es el que va a ser derrotado con Antíoco III, es el que pelea, y entonces, como nos dice acá, estamos en el versículo 11. Dice, por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey... Los Ptolomeos, ¿verdad? Los Ptolomeos, sí, que es el Ptolomeo IV. Sí. Saldrá y peleará contra el rey del norte, que en ese es Antíoco. Antíoco el Grande, eso es. Y saldrá y peleará contra el rey del norte, quien pondrá en campaña una multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. En la mano de esta gente son derrotados los Ptolomeos. Y al llevarse él la multitud, elevará su corazón y derribará a muchos millares, pero no prevalecerá. Versículo 12, versículo 13. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la anterior, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Esto se produjo en la ciudad de Gaza. Históricamente eso está probado. Estamos mirando versículo 13, cuando concluye en el año 217 a.C. esta cuarta batalla siria entre Antíoco III, el Grande, y Ptolomeo IV, Filopatro es el apodo que se le da, para poder identificar la cuarta guerra siria. Ahora, estamos repasando en detalle cada verso para ir entendiendo, porque vamos a ir de menos a más. En el verso 14 dice, en aquel tiempo se levantarán muchos contra el rey del sur. Recuerden, ¿quiénes son esos muchos, pastores? Dice que los hombres violentos de tu pueblo se levantarán en cumplimiento de la profecía, pero caerán. Ahí está, mire, la cosa más importante, lo que usted venía diciendo. La misma profecía estaba diciendo que se van a levantar hombres violentos en contra de la misma profecía, en el verso 14. Saben, amigos, lo interesante es que ya el texto bíblico decía que habría quienes querrían hacer cumplir la visión. ¿Cuál visión? De paso, Benedicto, ¿cuál visión? Es la visión, ¿verdad? Vamos a ver la de Daniel 8. 11, 12, 13, que habla del cuerno pequeño que ataca el santuario, hace desastres, querrán hacer cumplir esa visión en Jerusalén, pero van a fracasar. No es esa
la atención a la que debemos prestar como hizo Porfirio, que desvió la atención del Imperio Romano hacia Antíoco IV. Acordémonos, Porfirio muere por el año 303 de la era cristiana. Este fue un filósofo pagano, no cristiano. Él atacó el libro de Daniel diciendo que fue una construcción hecha por alguien contemporáneo de Antíoco IV, y por lo tanto fragó la historia diciendo que vivió en los tiempos de Nabucodonosor, en los tiempos de Ciro, y que él predijo cosas del futuro. Miren, si esto fuera cierto, el texto está diciendo lo contrario, que en los días de Antíoco IV buscarían cumplir la profecía, la visión, pero fracasarían. Miremoslo en Daniel 8, 11, 12 y 13. Ahí aparece esa visión hecha fracaso por Antíoco IV. Leamos. Aún se engrandeció. Amigos, podemos leer como lectura paralela que como que este fuera Antíoco IV. Eso es lo que pretenden muchos. Y el texto de Daniel 11:14 dice, eso fracasa, no sirve esa teoría. Bien, leámosla acá. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y de él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, supuestamente por Antíoco IV. Sigue más, versículo 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuánto durará la visión del continuo sacrificio, la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para que Antíoco IV los pisotee? Esa es la interpretación que trajo Porfirio, que traen lamentablemente hoy los actuales líderes evangélicos también, diciendo que no se trata del Imperio Romano, sino que se trata de Antíoco IV. Y la profecía de Daniel 11:14 dice que esa interpretación fracasa. A ver, leámoslo otra vez. 11:14. De Daniel 11:14. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo, hombres judíos, se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. No se puede cumplir. La visión va a cumplirse en los derroteros de Dios, no que el hombre lo haga cumplir. O sea, Dios ya estaba abriendo el camino, diciendo, van a intentar hacer cumplir la visión, pero no lo podrán hacer hasta que se cumpla según los planes de Dios. Aunque realmente el hombre quiera hacer lo imposible, realmente va a ser imposible porque los planes de Dios van a prevalecer. Y eso lo vimos acá justamente. Estos hombres turbulentos quisieron cambiar la profecía, mas sin embargo Dios prácticamente que lleva el control de todo, sabe específicamente a quién se refiere. Y en este caso estamos hablando de un imperio que recién va a comenzar a nacer también en ese momento. Bien, eso ya lo miramos en un ratito más. Y aquí, amigos, por supuesto que se valora lo que los macabeos hicieron cuando pelearon contra Antíoco IV. Una gran pelea realmente. Y pelea y victoria. Pero decir que ello es el cumplimiento de Daniel capítulo 8, la humillación del santuario, el pisoteo de la verdad del santuario, que Antíoco IV fue quien hizo eso, siempre acordémonos de Daniel 11:14. Intentarían hacer cumplir la visión, pero ellos caerán. No va a prosperar esa interpretación de hacer que los macabeos, derrotando a Antíoco IV, con ellos se cumple la visión de Antíoco IV. No, porque todo eso cae, toda esa interpretación no tiene peso. Pero ellos caerán, dice. Así es. Leo un comentario muy acertado, dice, en los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y la proeza de los hombres. Los sucesos parecen ser determinados en gran parte por su poder, su ambición o su capricho. Pero en la palabra de Dios, ahí está el punto, pero en la palabra de Dios se descorre el velo y contemplamos detrás, encima y entre el trama y la urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso. Miren qué lindo, ¿no? ¿Se acuerda de eso? Ángeles que vinieron, ángel Gabriel viene a auxiliar a Daniel, que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. Realmente aquí podemos ver la soberanía de Dios en todo esto. Dice, se ha cumplido todo lo que Dios ha especificado en la historia profética. Es lo que estamos repasando aquí nosotros, ¿no? Para que usted le agarre un poquito el sabor a esto. Y se cumplirá todo lo que aún deba de cumplirse, pastor. Todo se va a cumplir prácticamente. Ahora, hay un detalle bien importante en todo este asunto. El capítulo 11 de Daniel
dice, casi se está cumpliendo o casi se cumplió, pero hace falta algo, pastor, ¿verdad? Y eso es lo más interesante. Lo que hace falta prácticamente a todo esto, prácticamente es la parte de los santos, o sea, las escenas de angustia de los santos. Es la parte que todavía, bueno, en una parte se ha cumplido, pero en otra parte está por venir, pastor. Ahora, en un momentito vamos a mirar esa parte de los santos. Solamente concluimos, amigos, con una imagen que quiero presentar, la diferencia entre los Seleucidas y los Ptolomeos y la presencia de Antíoco IV. Allí notemos el texto que nos dice: en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir o hacer cumplir la visión, pero ellos no podrán, caerán. El rey del norte y el rey del sur representan a los distintos reyes y reinos que se sucederían en la historia hasta el tiempo del fin, se le da ese nombre. Por lo tanto, su identidad varía según se desarrollan los acontecimientos. Inicialmente, el rey del sur identifica a la dinastía de reyes Ptolomeos, es decir, de Egipto. El rey del norte a la dinastía de los reyes Seleucidas, o sea, del país de Siria. En medio del territorio de estos dos reyes está Palestina, sede del pueblo de Dios. Y en cuanto a Antíoco IV, leemos ahí, el intento de helenización de Israel por parte de Antíoco IV Epífanes provocó la rebelión de los macabeos y el tratado de ayuda mutua entre Israel y Roma. Y allí es cuando los macabeos, pidiendo ayuda a Roma, que se convierte en protector en ese momento, con el paso del tiempo se convertirá también en su esclavizadora. Roma para Israel, no ya la aliada amiga, sino va a sojuzgar a Israel. Esto lo vamos a ver en el desarrollo de Daniel capítulo 11. Bien, vamos a ver la siguiente porción, desde el versículo 15 en adelante. Ya terminamos con estos Ptolomeos y Seleucidas. Vemos versículo 15, completamos todavía un poquito más para ver del 16 en adelante. Leamos el 15. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Aquí vence el reino del norte, pero aquí que aparece un nuevo personaje. ¿Quién es? Leamos entonces versículo siguiente. Y el que vendrá contra él hará su voluntad. Este es un nuevo personaje. Estamos hablando del Imperio Romano, que fue muy suave al comienzo. Y no habrá quien se le pueda enfrentar. Y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Efectivamente, los macabeos solicitan la ayuda a Roma para que Roma defienda a Israel de Antíoco IV y de todos los reyes seleucidas. Y entonces está en la tierra prometida. Les quiero contar, amigos, algo para que recordemos tal vez como una anécdota. Cuando Antíoco IV se enfrentó con los delegados romanos y luego fue a la batalla con los macabeos, fue a Israel, cuando él se sorprende viendo estos delegados, ellos lo enfrentan y le dice a Antíoco IV, corte con esta guerra, y entonces porque Israel es de nuestro protectorado. ¿Qué ocurre? Allí Antíoco IV se sorprende ver estos dignatarios romanos que se le acercan, y uno de ellos tomó un palo. Acuérdense esto, amigos, cuando Antíoco IV dijo, ¿quiénes son ustedes? Y él dijo, nosotros somos los nuevos señores. La tierra que a ti te vamos a ceder es esta. Tomó el palo y dibujó una línea alrededor del cuerpo de Antíoco IV. Eso es lo que te pertenece. Esto fue lo que dijo uno de los delegados romanos en el año 168. A partir de ahí, amigos, comienza la hegemonía de Roma, que no va a parar hasta que caiga el Imperio Romano con el paso del tiempo. Terminó el reinado de Antíoco IV. Por eso leemos el versículo 16, que aparece este nuevo poder que hace su voluntad. Dice, y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Un detalle bien importante, aquí vemos las transiciones prácticamente de los eventos mundiales. Pastor, ¿dónde exactamente será en el verso 14 que comienza la transición prácticamente de los griegos a los romanos? Versículo 16. Versículo 16, porque
Aquí, por ejemplo, en el 14 leo, en aquellos tiempos se levantarán muchos entre el rey del sur y hombres turbulentos, que hablamos de la profecía, pero en el 15 dice, vendrá pues el rey del norte, Sí. identifiquemos a este rey, y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte. Está hablando de Antíoco IV. Noten Antíoco acá, IV, ¿ok? Muy dice bien. acá, toma la ciudad fuerte y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir a este reino del norte que es Antíoco IV. Muy bien. Muy Y bien. luego el de 16. Eso, aparece el Imperio Romano. en el Ahí está la 16. transición. Entonces el 16 prácticamente comienza el nuevo imperio y el que vendrá contra él hará su voluntad Sí. y no habrá quien se lo pueda enfrentar y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Así es. ¿Cómo explicarlo más para poderlo entender mejor, pastor? Cuando los macabeos piden la ayuda a estos delegados romanos que ellos los protejan, que se enfrenten a Antíoco IV. Antíoco IV va en guerra contra Egipto, pasando por Jerusalén, allí hace lo que quiere, pero su guerra duró 3 años y la aparición de los macabeos. Y entonces, esta fue la última batalla porque él muere el año siguiente, Antíoco IV, y se acabó. Se van a suceder luego, los sucesores de Antíoco IV, siguen todavía, pero no es más un imperio, no es más un poder, ya es Roma el que va a sojuzgarlo y con el tiempo ponerlo como provincias. Entre ellas Egipto, en el año 30 se convierte en provincia, que también fue, Roma tuvo guerra contra Egipto. Acuérdense de Cleopatra en el año 30, allí antes de Cristo. Bien, este tema de las guerras de Roma para con estos reinos que se convierten en inferiores, porque surge el Imperio Romano, esto va del versículo 16. Va creciendo, amigos, nos menciona allí a un hombre que cobra impuestos, este es característico del emperador Octavio Augusto, luego un hombre despreciable, es característico de Tiberio y luego el príncipe del pacto, en el versículo 22, que habla de Jesús. Así que ahí estamos viendo la historia, amigos, cómo se va sucediendo. Esa transición. Eso lo vamos a ver a continuación. Ahora dice acá, y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se lo pueda enfrentar y estará en la tierra gloriosa. Ese detallito, y estará en la tierra gloriosa, obviamente Jerusalén. Cuando dice y estará, es justamente porque comienza su hegemonía protegiendo allí a los macabeos, y con el tiempo ya de protectorado se va a convertir en sojuzgarlos, ya no van a ser aliados, va a ser ya un esclavo. En el verso 17 dice, afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino. Ahí va creciendo el Imperio Romano. Va creciendo. Y hará con aquel convenios y le dará una hija de mujeres para destruirla, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Este detallito, pastor, sí. bien importante este asunto. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenios. ¿Con quién está haciendo convenios? Bien, aquí, amigos, el reino del norte va a estar representado por el Imperio Romano. Acordémonos de eso. Una nota que se dijo hace un momento que va cambiando de identidad. El reino del norte es el reino que con el tiempo se convertirá en el anticristo. Y lo opuesto a él se va a llamar reino del sur. Entonces, todos los países que van a pelear contra el Imperio Romano van a ser denominados como reino del sur. Recuerden, había comenzado con los Seleucidas, reino del norte. Geográficamente está al norte Siria y al sur está Egipto. Bien, reino del norte, reino del sur. Pero con el paso del tiempo cambia de identidad. El reino del norte ahora va a ser el Imperio Romano, desde el versículo 16. Allí empieza Roma y el sur ya va a ser Egipto, va a ser por un tiempo, pero luego todos los países que se oponen a Roma se convierten en el reino del sur. Y allí en el medio, amigos, aparece el pueblo de Dios. ¿Por qué Dios lo describió de esta manera? Porque entre el reino de Siria y el de Egipto, en el medio aparece Israel. Israel tenía que sufrir allí el avance de tropas, ejércitos que venían del norte de Siria hacia Egipto y de Egipto hacia Siria, atravesar la tierra de Israel, y entonces Dios toma ese hecho histórico a lo largo de muchos siglos para enseñar este principio del reino del norte, el reino del sur, y culminar con el anticristo que va a aparecer al final como el reino del norte. Aquí usted lo dijo, pastor, es el principio, ¿no? Sí. Norte y sur prácticamente, pero eso estamos llevando toda la historia del tiempo profético, en la línea profética. Entonces, norte y sur, básicamente. Ahora,
hay algo bien importante, terminando lo que hablábamos en el 17, dice aquí, y le dará una hija de mujeres para destruirle. Y le dará una hija de mujeres para destruir, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Esa hija de mujeres, amigos, si ustedes se acuerdan, en la relación entre Roma y Egipto, famosísimo el caso de Cleopatra. Cleopatra, estamos hablando del año 30, ella había conquistado por su belleza a quienes fueron los gobernantes de Roma en aquel tiempo, Marco Antonio y Julio César, pero no pudo con el gran emperador Octavio Augusto. Entonces se entrega a esa hija de mujeres, finalmente esta Cleopatra se suicida, porque no lo puede conquistar a que será entonces el cabeza, el principal, estamos hablando del año 27 de la era cristiana, antes de Cristo, que gobierna entonces Octavio Augusto. Otra vez, esta mujer es Cleopatra, es la última reina de Egipto. Ahí la tenemos ya, bueno, acordémonos, esto es parte de una película famosísima, Cleopatra, escenificada, que muestra estas situaciones políticas e incluso de romances entre los gobernantes de Roma y la gobernante de Egipto, y en el que esta mujer, como hizo Jezabel, quiso conquistar, ¿se acuerdan de Jehú? Y Jehú que ordenó que a esa prostituta la arrojaran por la ventana, y eunucos la arrojaron y los carros la pisotearon. Bien, con Cleopatra pasó parecido. Esta mujer quiso conquistar al poderoso gobernante de Roma, Octavio Augusto, no pudo, como lo había hecho con los anteriores gobernantes. Entonces aquí vemos la parte más importante, según el texto bíblico, es que durante el reinado de Tiberio, el príncipe del pacto, será destruido. Daniel 11, 22. Indudablemente esto se refiere a la crucifixión de Cristo. El príncipe del pacto, efectivamente, amigos, está hablando de la aparición de Jesús desde el punto de vista humano. Quiero comentar algo interesante, Benedicto. La palabra príncipe en Daniel, capítulo 8 en adelante, en los capítulos pares 8, 10 y 12, la palabra es zar y representa al príncipe desde el punto de vista celestial, el gran príncipe del ejército del cielo, Miguel, Cristo Jesús. Pero en los capítulos impares 9 y 11, como acá, aquí aparece otra palabra que es Nagid. Y Nagid significa príncipe, pero es un príncipe terrenal, que es Cristo, cuando estaba encarnado. Aparece en el capítulo 9, fijémonos allí, cuando dice que a la mitad de la semana dan muerte al Mesías príncipe, o 9:25, vamos a leer ese versículo, ahí aparece la palabra Nagid. Fíjense allí, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Nagid habrá tantas semanas, o sea, el príncipe carnal, el terrenal, Jesús, cuando estuvo en la carne. Y luego este otro texto de 11:22, vuelve a aparecer la palabra Nagid. Bien, ese es Jesús. Entonces, ya estamos mirando la historia, ¿dónde estamos parados? Leemos otra vez, ahí está, 11:22. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto, que ese es Jesús. Justamente aquí vemos nosotros una aparente destrucción, ¿verdad? Eso es prácticamente la escena de la cruz del Calvario, Así ¿correcto? es, Ahí en la cruz del así Calvario. Pero hay algo bien importante para ir terminando, yo quiero irme al verso 18, dice: volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Esto, pastor, dice, volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta. Aquí se está describiendo la sucesión de los emperadores que van desde Octavio Augusto, habíamos hablado. Tenemos luego posteriormente a Tiberio. Tiberio es el hombre despreciable. Octavio Augusto es citado ahí como el que cobra tributos, el otro como despreciable. Luego aparece el príncipe de pacto. Y luego entonces la sucesión de otros emperadores hasta que ya luego vamos a tener más adelante la aparición de Roma, pero en la faz espiritual, la faz religiosa, la parte religiosa. Y los santos que son destruidos allí. Ese es nuestro próximo tema. Acompáñanos, realmente va a ser una gran bendición porque ya pronto vamos a entrar en esa fase
cómo entra, estamos en la fase de la Roma pagana, pero vamos a entrar a la Roma propiamente, podría decirse que usted lo dijo, espiritual, ¿verdad? Así que gracias por acompañarnos, las ricas bendiciones de Dios sean con cada uno de ustedes. Amén. El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia, y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y nos libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia convencido que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin.